Queda nada más que volver a presentar a Gisela Ferraro con su entrevistado Guillermo Troncoso aquí en nuestros estudios. Gise, adelante. Así es, porque este viernes en el teatro estamos de estreno, 22 horas en el Teatro Cajamarca, Macbeth por Guillermo Troncoso. Estamos hablando de una de las tragedias más contundentes de Shakespeare. Estamos hablando de la temática del poder, de la culpa solapada, de estas premoniciones así como bien enredadas, pero sobre todo hablamos de una obra contundente de 5 actos que acá Guillermo Troncoso la propone desde un unipersonal. Claramente no está solo, tiene muchísimos artilugios ahí presentes, pero Guillermo, primero te saludo, ¿cómo estás? Y después contanos cómo hiciste para llevar a un unipersonal a Macbeth. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, un placer poder estar acá. Es la primera vez que vengo y realmente está muy bien. Bueno, es un proyecto que tiene muchísimos años. Yo hace aproximadamente 8 años estrené otro espectáculo que se llama El Elixir de Amor y a los 2 o 3 meses ya empecé a cranear un poco este espectáculo de Macbeth, que ya hace muchos años quería hacerlo porque un actor siempre quiere hacer Shakespeare. Claro. ¿No? Y bueno, y a veces nosotros que estamos en provincia es muy difícil por el tema de la producción. ¿Cómo llevas a cabo, viste, una producción de Shakespeare? Es muy, muy difícil, muy costoso. Entonces, al haber entrado en el mundo de los títeres... Claro, porque El Elixir del Amor, como para recordar, sí, obra del 2007. 2007, sí. Junto a Gabriela Céspedes, que hacía toda la directora sí, artística, sí, que ponía en escena esas máscaras preciosas y esos títeres bien fuertes, recreando la ópera. Exactamente, es una ópera bufa que nosotros la llevamos a unipersonal. Pero en este caso, ¿cómo contar Shakespeare? Bueno, fue un proceso bastante largo. El armado del espectáculo tiene 3 años y medio. Que venimos trabajando con el artista plástico que es Rodolfo Carmona, que es el encargado de armar todo lo que es la parte de los títeres y a la vez los dibujos que se van a ver en 3D porque, digamos, yo necesitaba una estética más para poder contar esta maravillosa obra que para mí es la que, a mí particularmente, la que más me gusta de Shakespeare y que, lógico, bueno, habla de la ambición, ¿no? Un clásico de la literatura universal de todos los tiempos porque no pasa para nada de vigencia, hasta incluso al contrario. Cada vez que pasa el tiempo uno ve la política, ve los personajes de la política y ves a Macbeth. Inmediatamente. Hemos tenido presidentes que no le han importado que les maten a alguien de la familia con tal de seguir teniendo poder. Es una obra maravillosa que habla de la ambición de poder. ¿Cómo fue ese proceso de producción? Porque como vos bien decís, hay un equipo enorme. Sí. En escenario nosotros vamos a ver proyecciones de dibujos en 3D, proyecciones de las actrices, las brujas que van a estar grabadas y proyectadas. Maravillosas actrices. Maravillosas, sí. Hablamos Sandra Villani, Graciela Loperesti y Andrea Cardoso, con las quienes has trabajado también muchísimo. Sí. Hay también títeres, hay dibujos, hay una apuesta plástica, visual, sonora. ¿Cómo haces vos? Primero tu poder de convocatoria y después en la producción, en tanto debatían, hablaban de la obra, cómo crear los personajes. Lo primero que yo tuve que hacer es el texto. O sea, sin texto no podemos avanzar, ni el artista plástico, ni las actrices, ni nadie. Entonces, ¿qué es lo que hice? Trabajé con 7 traducciones, porque a medida que vas leyendo traducciones, te vas encontrando que esta es distinta, esta es la otra, esta está mejor. Y trabajé con 7 traducciones más la ópera de Verdi, que me resultaba muy interesante cómo Verdi había adaptado a la ópera Macbeth. Una vez que armé todo el trabajo de narración, es decir, contar al público lo que va a ver, tomé uno de los personajes principales, no es principal, sino uno personaje secundario, pero que es muy importante, que es el portero. Claro. El personaje del portero es el que se corre de toda la tragedia y dice lo que va pasando, ¿no? Va presentando lo que va a pasar. Yo tomo esos textos porque la obra comienza realmente con los textos del portero, ¿eh? Todos los textos son de Shakespeare, nada más que... Toma el picaporte y nos abre a la obra y nos la presenta. Exactamente, y aparte cómo la abre, es maravilloso los textos de Shakespeare, ¿no? Diciéndole bienvenidos al infierno. Claro. Esto es un camino primaveral, pero acá hace mucho frío. Entonces, una vez que trabajé con la narración, los textos y los personajes, ahí fuimos a armar toda la parte de títeres.
Que Por eso también es una necesitaba- búsqueda estética. Totalmente. Digamos. Por Primero eso- el concepto y después Exactamente. esa imagen. Buscar esos rasgos, me imagino, Exactamente. particularidades. Exactamente. Yo tenía todo en la cabeza, se lo transmito al artista plástico, porque tenía que ser un artista plástico que me confeccionó los títeres realistas para después esos mismos títeres verlos reflejados en la misma dibujo, en la misma pantalla de 3D. Así que fue un trabajo, bueno, más Manzana Negra, que son los encargados de armar toda la parte de 3D, que son unos genios, Ariel Butini en la parte musical. sonido, sí. Porque yo les llamo que son cirujanos, van y arman. Y lo que yo quería que la obra también tuviera un sonido muy particular, ¿no? Que casi fuera cinematográfico el sonido que tuviera la obra. ¿Cuánto Entonces, tiempo trabajando en este proyecto? 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, es una multidisciplinaridad absoluta Sí. que recorre los textos. 7 traducciones Sí, estuviste trabajando, sí, realmente sí. muy meticuloso, muy Sí, conciso. sí. Y decanta en un unipersonal con todos estos componentes. Sí. Ahora, la pregunta. A 400 años justamente de la muerte de William Shakespeare, allá por el 23 de abril de 1616. Exacto. ¿Qué Muy bien. sigue? Sí, había que estudiarlo en algún momento. Había unas fichitas así, Muy había que bien, tenerlo muy bien. arriba, bien Está presente. ¿Qué les deja Shakespeare al teatro contemporáneo, al teatro actual, al teatro emergente, a Mendoza concretamente? Yo creo, como decía recién, me parecía muy importante juntar todas estas estéticas. Hay algo que a mí me fascina de mi profesión, que son los desafíos. Siempre, cada vez que yo voy a hacer una obra de teatro, sea de humor, drama, en este caso una tragedia, buscar el desafío de cómo contar, cómo voy a contar esto. Entonces, básicamente también pensé en la juventud, cómo acercar Shakespeare hoy en día a los más jóvenes. Es por eso que la obra tiene toda esta estética, el 3D cómics, ¿no? Los dibujos, los títeres, la música, que es muy importante, la escenografía, que es corpórea, ¿no? A nivel de mucha imagen, porque pensaba que un clásico de la literatura, como decía recién, no deja de pasar de actualidad, y lo maravilloso que a mí me sucede con Shakespeare y con los compañeros actores que siempre charlamos, esto de que cada vez que uno lo lee, te dan ganas de volver a leerlo, releerlo, porque siempre vas encontrando cosas nuevas. Y en la gente joven a mí me resultaba muy interesante que se pudiera acercar a la obra de Shakespeare, porque tiene mucho que ver el tiempo en que vos estás viviendo, ¿no? Darle ese significado. Y un joven hoy en día que conozca esta obra maravillosa, me parece que es genial, porque lo va a hacerlo pensar en la actualidad, en esto que estás viviendo. Por eso es un clásico y que no pasa nunca de tiempo. Atentos entonces al estreno, viernes 22 horas en el Teatro Cajamarca. Repite sábado también a las 22, también en el Teatro Cajamarca, Macbeth, por Guillermo Troncoso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Espero que sean varias las veces. La primera de varias. Dale. Muchas gracias.